Muy amados hermanos, amigos, les saludamos con afecto en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una lectura de la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Hay solo 3 versículos que vamos a leer para que trabajemos con uno de ellos. Dice en el versículo 6, verso 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas, no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ya hemos explicado alguna vez antes que ellos es el pueblo de Israel, ¿no? Ellos son la primera experiencia con la que Dios manifiesta todo su amor, toda su misericordia, toda su autoridad, toda su fuerza. Lamentablemente, Israel tuvo actitudes de las cuales brevemente hablaremos ahora, que el Señor quiere que no se repitan en nosotros, para que el resultado de nuestra fe sea absolutamente distinto a lo que pasó con ellos, precisamente a falta de la fe en sus vidas. Entonces dirán en el verso 6 que lo que ellos hicieron y que nosotros debemos cuidar, dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y en el verso 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Amén. Amén al Señor. Cuando la Escritura dice, hermanos amigos, que nosotros debemos tomar el modelo de Israel para no repetir la figura, entonces el Espíritu Santo, hablando por el apóstol, hace una lista de cosas que vivió el pueblo de Israel, especialmente en el desierto, luego lamentablemente también cuando llegaron a Canaán, la tierra prometida. Cuestiones de las cuales manifiestamente Dios se desagradó y provocó consecuencias en el pueblo. El pueblo procedió en desobediencia, el pueblo no hizo conforme a la palabra de Dios y todo aquello atrajo consecuencias para ellos. Por ejemplo, lo que dice al final del verso 6, nosotros no debemos codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, está explicado en el libro de Números capítulo 11, cómo el pueblo de Israel, dice, se mezcló con otros pueblos, con otras gentes, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, camino de la tierra prometida. ¿Qué provocó aquello? Que estas otras gentes que no eran pueblo de Dios, que no conocían a Dios, que no habían escuchado la voz de Dios, que no conocían el propósito de Dios, esta otra gente con actitudes paganas, idólatras, entonces tenían formas de vida que obvio que no agradaban a Dios, pero que pervirtieron lo que Israel debía manifestar como un pueblo obediente a Dios. La Escritura va a decir allí en el libro de Números capítulo 11 que este pueblo, ellos son los primeros que empiezan a reclamar contra Dios porque ellos querían en mitad del desierto comer carnes. Ellos querían darle satisfacción a su propia carne, a su cuerpo. Querían darse lujos. Porque lo que a ellos les importaba era el vivir ahora y no depender de la gracia de Dios con una meta establecida que era entrar a la tierra prometida. El problema lo tiene Israel, porque se deja llevar por esas relaciones, se deja llevar por esos pactos que se establecen silenciosamente entre un hijo de Dios y un pagano, un incrédulo, un idólatra, que no tiene palabra de Dios en su vida, que no está en la voluntad de Dios y que por lo tanto tiene otros anhelos.
Pero aquellos entonces se van uniendo, se van confundiendo con la palabra de Dios, con la comisión de Dios para su pueblo. Y lamentablemente hay algunos que terminan codiciando, como dice, cosas malas. Por eso que la Escritura dice que un hijo de Dios nunca hace yugo desigual con incrédulos. Nunca. Ese es mandamiento de Dios si queremos que la gracia de Dios, si queremos que el Espíritu de Dios no se aleje de nosotros y nos lleve a buen puerto. En el verso número 7 dice que nosotros ahora, tomando la experiencia de Israel, dice no debemos ser idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En el capítulo 32 de Éxodo, hermanos, amigos, está señalado cómo mientras Moisés estaba en el monte Sinaí conversando con Dios, recibiendo las tablas de la ley, recibiendo mandamientos de Dios, porque demoró 40 días en su regreso, el pueblo viene a Aarón para pedirle que le haga dioses físicos a los cuales deban adorar. Y terminaron con la figura de un animal vacuno allí, hecho de metal, el cual llamaron al pueblo para que a su alrededor estuvieran al día siguiente danzando, ofreciendo sacrificios. Finalmente dirá la Escritura que el pueblo se levantó a comer, a beber, a gozarse. Se sentaron para dar satisfacción a su carne. La idolatría, amigos y hermanos, no es nada más y nada menos que eso. Es buscar dioses muertos para que uno le ofrezca a ellos ciertos sacrificios, cierta adoración, pero que no puede recibir nada a cambio. La idolatría tiene que ver con eso. Yo adoro a un Dios que teniendo ojos no ve, teniendo oídos no oye, teniendo manos no puede tratar conmigo. Adoro a un Dios muerto porque no importa lo que luego yo haga. No importa cómo me comporte, no importa lo que diga, no importa con quién me relacione, como el Dios a quien estoy adorando es un Dios muerto, nunca tendrá contra mí una acción disciplinaria, por ejemplo, para corregirme. Entonces yo empiezo a entender que todo lo que hago está bien, que todo lo que digo está bien, no importa con quién me relacione, todo está bien, porque el Dios a quien yo adoro, el Dios a quien le ofrezco sacrificio, es un Dios muerto que no ve las cosas malas que yo hago. Por eso que la gente rehuye de Jehová Dios de los ejércitos. Por eso que la gente se niega a venir a Cristo el Señor. Por eso que la gente no recibe, más bien rechaza la palabra del Evangelio para creer en Jesucristo y terminar confesando que Jesucristo es Señor sobre su vida. ¿Por qué lo hacen así? Cuando hay tanta bendición, cuando hay tanta riqueza, cuando hay tanto amor en lo que Dios nos ha prometido. Sí, pero adorar a un Dios vivo es distinto, amigos y hermanos. Adorar a un Dios que tiene poder, adorar a un Dios que fue capaz de levantar a su Hijo de entre los muertos y sentarlo con poder a su diestra para que gobierne. Adorar a un Dios que llena los cielos y la tierra con su presencia. Por lo tanto, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Adorar a un Dios como este requiere una disciplina. Requiere una conducta, requiere un compromiso con Él, requiere, como le dirá el mismo Señor al pueblo de Israel por los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque yo soy solo Dios, dijo Él. Claro, la idolatría le permite a los hombres gastar su tiempo, ocupar sus energías en otras cosas, y adoran y hacen fiesta y bailan. En este país, Chile, se ha dado un sentido religioso a fiestas absolutamente paganas, como una fiesta llamada La Tirana en el norte del país,
donde las máscaras y los trajes evocan espíritus malignos, donde las figuras son figuras demoníacas, pero con un acompañamiento de música y unos bailecitos bonitos. Entonces, dicen ellos, se les rinde culto a la diosa del cielo. Claro, se adora a alguien que no existe, se adora a alguien que estuvo en la tierra, que fue instrumento en la mano del Señor, pero que luego, como todos los hombres, murió y fue sepultada. Se adora a alguien que no puede escuchar, no puede ver. Por lo tanto, da la idea de que si uno está un día, 2 días, 3 días con los bailecitos, con la fiesta, y como no pasa nada extraordinario, como no cae ningún rayo, como nadie es absorbido por la tierra que se abra, como no ocurren esas cosas, porque el Dios a quien se adora es un Dios muerto, entonces la gente dice, lo estamos haciendo bien. Y el próximo año lo haremos de la mejor manera y traeremos más negocio para que todo esto sea un disfrutar, un pasarlo bien. Eso es idolatría, hermanos. El llamado es, cuidado ustedes, no anden buscando pasarlo bien. El Evangelio de Dios no es para, comillas, pasarlo bien. El Evangelio de Dios es para vivir en la fe de Cristo, para vivir bajo la instrucción de la palabra, con la esperanza de vida eterna con Él en el reino de los cielos. Para eso hemos creído en Cristo, para eso hemos venido a Cristo, para eso tenemos la palabra de Dios como lámpara a nuestro caminar. Entonces, ¿qué hay que prestar atención? En el verso 7, cuidado con la idolatría, cuidado con todo lo que sea adorar a otro Dios, a otro Señor. Cuidado con los que ponen su confianza en los hombres. Cuidado con los que ponen su esperanza en los descubrimientos científicos. Cuidado con los que creen que el hombre puede revertir el acontecer de los tiempos que están en la sola potestad de Dios el Padre. Cuidado. Todo eso es idolatría, porque finalmente, respecto de todas esas cosas, uno termina doblando sus rodillas, termina humillándose, termina doblegándose ante hombres, ante instituciones, ante acontecimientos, ante situaciones respecto de las cuales ninguno de ellos es Dios, como está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice el apóstol. Muy bien, en el versículo número 8, de aquí de 1 Corintios capítulo 10, versículo número 8, dice otra cosa de la que hay que cuidarse, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Por causa del tiempo, debo resumir esta enseñanza. Sí puedo, si usted me permite, entregarle una cita bíblica en Ezequiel, capítulo 16, amigos y hermanos. Ezequiel, capítulo 16. Presenta el Señor por el profeta la figura de alguien respecto de quien el Señor dice que estuvo al nacer echado a la orilla del camino, sucio en sangres, sin haber sido atendido, no cortaron siquiera, dice, su cordón umbilical. Estaba agonizando, estaba muerto o moribundo. El Señor dice, yo pasé por allí y te dije, vive, y te di vida entonces. Pero luego dice que la misericordia del Señor le cubrió a este que había nacido en tan mala circunstancia y que el Señor le da vida. Dice entonces que el Señor le cubre en su misericordia para que empiece a desarrollarse. ¿Cuál es el problema? Mire en el capítulo, estamos en Ezequiel 16, ¿cierto? El capítulo número 14 dirá, una vez que ya había sido esta creación de Dios, ¿no? Esta persona, esta mujer a quien el Señor le había dado vida. Dice, y salió tu renombre. O sea, era ya muy connotada, reconocida. Y salió tu renombre entre las naciones, dice, a causa de tu hermosura.
Eso es lo que hace el Señor, por si acaso. Él hermosea. Primero el alma, no hay duda. Primero el interior, no hay duda. Pero luego se empieza a manifestar también la gracia del Señor en aquellos que le reciben, que le aman, que le creen. Salió tu renombre entre las naciones, dice, a causa de tu hermosura. Hermosura que era perfecta, dice. Esa hermosura era perfecta, dice. Pero perfecta a causa, dice el Señor, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Mire el verso 15. Pero dice, cuidado, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste, y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron? Suya eras. Le exhorto a leer el capítulo 16 de Ezequiel. Hay una historia preciosa allí que hace referencia a cómo Israel, siendo un pueblo tan pequeño, como desde su propio nacimiento, Dios le tomó y Dios trabajó con ellos para formarles, para hacer de ellos una nación, para permitir que esa nación creciera y se desarrollara, para darle formas de gobierno de hombres como David, Salomón y otros que fueron claramente manifestaciones del poder, de la gracia, de la sabiduría de Dios, cómo Dios les sacó adelante. Y tal como hemos leído, cómo es que Dios les entregó hermosura. Eran un pueblo deseado, eran un pueblo en el cual las otras naciones se miraban y algunos cobraban envidia y otros cobraban el deseo de parecerse a ellos. Cómo Dios les transformó en una gran nación, siendo que nunca fueron físicamente tan grandes ni tan importantes. Pero Dios estaba allí. Dios estaba con ellos. Dios les llevaba adelante. ¿Sabe cuál es el problema? Que ese pueblo, dice, confió en su hermosura. Una vez que habían crecido, una vez que tuvieron buenos ejércitos, una vez que consiguieron mucha riqueza, ellos creyeron que todo eso era producto de lo que ellos hacían, lo que sabían hacer, lo que podían hacer según ellos estimaban. El problema es que claramente cayeron en pecado. Dice, y una vez que tuvieron esa hermosura, una vez que fueron una nación constituida, una vez que tuvieron riqueza, una vez que los otros pueblos les observaban con envidia, este pueblo Israel dejó de reconocer que todo lo que tenían era por gracia, por misericordia de Dios. Y dice, empezaron a fornicar con otros pueblos, empezaron a fornicar con otros dioses, empezaron a adorar a otros dioses. Si usted lee, hermano, amigo, si lee el capítulo completo de 16, más adelante el Señor le va a reprender, porque le va a decir que tomaron a sus hijos y los ofrecieron a otros dioses, como Moloc, por ejemplo, a quien le hacían sacrificio de niños vivos. ¡Qué cosa tan terrible! Mira lo que puede llegar un hombre, una mujer. El punto, ¿sabe? Lo más grave no es que cualquier hombre que está en tiniebla, en oscuridad, lo haga. Lo más terrible es que lo haga alguien que ha conocido la luz, que ha conocido a Cristo. Alguien que habiendo tenido una vida en muerte a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, sin embargo el Señor en su misericordia le ha traído, le ha llamado, le ha hecho una nueva criatura. Y ahora que las cosas han cambiado, y ahora que el trabajo es distinto, ahora que la familia está distinta, ahora que es considerado y muchos le observan y le ven como cierto modelo, entonces el hombre, la mujer cree que todo es por su capacidad. Es porque él es superior, él es distinto. Y se olvida que la palabra del Señor dice que nada tenemos si no nos fuere dado de Dios nuestro Padre. Pablo dirá a los Corintios, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Esa es una verdad que nunca debiera faltar a nosotros, nunca debiera faltar en nuestras vidas, nunca debiéramos olvidar lo que tenemos, lo que somos. Por favor, estoy por terminar, pero considere esto. La vida que todos los días usted administra, ¿me puede decir cuándo la compró?
¿Me puede decir cuánto le costó a usted? ¿Me puede decir si tiene garantía de que hoy va a llegar al atardecer o que mañana va a poder amanecer con vida? ¿Tiene alguna garantía de eso? ¿O dependemos de la misericordia de Dios? Y a eso empiece a sumarle todo lo demás. ¿Tiene alguna sabiduría? ¿Tiene algún conocimiento? ¿Tiene alguna profesión? ¿Se ha desarrollado en algún área de la vida? ¿Tiene familia? ¿Tiene esposa, esposo? ¿Tiene hijos? ¿Tiene algunos bienes materiales? La pregunta es, ¿todo eso no son sino manifestaciones de Dios para su vida? Alguien con una actitud un poco rebelde va a decir, no, porque yo trabajo mucho. Amigo, hermano, si nuestro bendito Dios y Padre no te da la vida todos los días, ¿cómo podrías trabajar? Si el Señor provoca que aparezca en tu cerebro un bicho diminuto y pequeñito, invisible a los ojos humanos, pero que te haga un daño en el cerebro, ¿me puedes decir cómo sacarías adelante tu tarea? ¿Me puedes decir cómo te desarrollarías? Si Dios endurece tanto tu corazón, de tal manera que te olvides de Él, ¿me puedes decir qué amor vas a tener en tu vida para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos, si corresponde? Amigo, todo lo que tienes es bendición de Dios, es misericordia de Dios. Te exhorto en el nombre de Jesucristo el Señor a que valores que tenemos un solo gran Dios y Padre sobre nosotros. Nos conviene estar con Él y en Él. Nos conviene venir a Él, nos conviene obedecerlo a Él, nos conviene estar en su voluntad. Porque claramente si vivimos en Cristo el Señor, lo dirá Pablo en la segunda carta a los Corintios, si alguno viene a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas habrán pasado. Y en Cristo el Señor, amigo, hermano, todas las cosas son hechas nuevas. Y porque son nuevas es que podemos vivir en paz, en gozo, en quietud, en confianza. Nuestra esperanza está apoyada en la palabra de Dios. Palabra que es fiel, palabra que es verdadera. Dirá el apóstol Pedro que todo hombre es como la hierba del campo y que la gloria, los títulos, las cosas que el hombre consigue son como la flor de la hierba, dice. La hierba se marchita y se seca, la flor se cae, pero solo la palabra de Dios permanece para siempre. Acérquese al Señor, venga al Señor, coma de Cristo, viva en la gracia del Señor. El Señor quiere bendecir su vida. Amén.